En la nueva constelación mundial, las familias americanas se dieron cuenta que no podían sostener eso y quieren recomponer sus niveles de riqueza. Y para eso tienen que ahorrar. Y la tasa de ahorro ha venido aumentando desde la crisis. Nosotros proyectamos que se va a mantener en estos niveles, pero claramente este aumento de la tasa de ahorro ha hecho que el consumo se vea resentido. Es una buena noticia para el largo plazo, pero en el corto plazo esto es especialmente contractivo. Y la segunda antecedente importante para Estados Unidos es que la recuperación del mercado del trabajo ha sido lento. Este es algo medio técnico, pero acompáñenme 30 segundos en este gráfico. Estos pequeños puntos amarillos son casos de recesiones pasadas en Estados Unidos. En este eje medimos cuánto cayó el empleo en cada una de las recesiones. Y en este eje, cuánto se recuperó el empleo después de la recesión. Era de esperar que mientras más grande la recesión, más rápido es el crecimiento del empleo después. Y se ve claramente en todos estos puntos amarillos que esa era la relación. En esta oportunidad, increíblemente, aunque uno podría proyectar que esa debió haber sido la recuperación del empleo, cerca de 8% en los últimos 12 meses, el crecimiento ha sido básicamente nulo. Entonces existe una recuperación del empleo del mercado del trabajo en Estados Unidos sorprendentemente lenta y que por supuesto tiene efectos en que la economía va a estar creciendo más lento por este mismo efecto, porque las familias al no tener empleo consumirán menos. Continuamos con ustedes. Hoy día estamos presentándole la conferencia dictada por el señor Rodrigo Valdés, un funcionario del Fondo Monetario Internacional, donde está presentando y analizando el entorno económico de Estados Unidos y de América Latina. Y como ustedes pudieron observar en la primera parte de su conferencia, él se estaba refiriendo a lo que está ocurriendo en los países emergentes y a lo que está ocurriendo en los países desarrollados. Estaba hablando en el caso específico de Estados Unidos que por mucho tiempo el consumidor en Estados Unidos estuvo creciendo mucho en su consumo, pero ahorrando muy poco. Le sorprendió la crisis y ahora están, después de haber sido profundamente golpeados por esta crisis, ahora están más conservadores en cuanto al consumo y están atendiendo más el término de la recuperación. Dice Rodrigo Valdés que esto podrá ser una buena noticia en el largo plazo, pero que es una noticia no muy buena para el corto plazo, porque el gran problema de la economía norteamericana hoy día es la lentitud en el consumo. Esa lentitud en el consumo se manifiesta también en una lenta recuperación de lo que ha sido el empleo o los empleos perdidos durante la crisis. Y entonces hoy día la recuperación económica es mucho más lenta por esas razones. La medida que buscaron los países desarrollados de Estados Unidos y Europa, los estímulos económicos, en principio, permitieron una recuperación o evitaron una caída en una recesión económica más profunda, pero esa situación ahora ahora se está viendo que no fue suficiente el paquete de medidas a pesar de la gran cantidad de recursos que invirtieron los gobiernos en la economía mundial y a pesar de que organismos como el Fondo Monetario Internacional fueron instruidos por los países desarrollados para que canalizaran recursos a las economías subdesarrolladas o en desarrollo para que fueran demandantes importantes de los productos y servicios de las economías desarrolladas. Hoy día, o en estos momentos, la Reserva Federal de Estados Unidos está reuniéndose para lo que es su política monetaria y se está hablando de la posibilidad de que en Estados Unidos la Reserva Federal haga inversiones en títulos del Tesoro de los Estados Unidos para proporcionarle liquidez al gobierno de los Estados Unidos para una posible intervención de nuevo en la economía, un nuevo paquete de estímulo que podía rondar entre los 100.000 y 500.000 millones de dólares como una segunda ronda. Este es el escenario que se está viviendo ahora mismo en los Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre porque
la verdad es que la situación es bastante complicada. Vamos a seguir escuchando la conferencia del señor Rodrigo Valdés. Afectan a las familias. La política económica en Estados Unidos también tiene restricciones y no ha podido operar o está operando en ciertos niveles, pero no en niveles gigantescos para hacer frente a esto. En el lado fiscal, ustedes ya saben que el déficit fiscal aumentó fuertemente con la crisis. La deuda pública de Estados Unidos creció de niveles de menos de 40% del PIB hacia niveles más cercanos al 70% del PIB. Y se espera que siga aumentando. Y por lo tanto, el espacio para aumentar más rápido la deuda, la verdad es que es más bien limitado. Y las tasas de interés bajaron a casi cero. Y todos sabemos que las tasas de interés nominales no pueden ser negativas. Y llegaron a este piso. Veremos qué se decide la próxima semana en la reunión de la Reserva Federal, pero es muy probable, al menos los mercados esperan, que haya anuncios adicionales en este llamado relajo cuantitativo en que la Reserva Federal compra más papeles gubernamentales de manera de afectar toda la estructura de tasas de interés, no solo la tasa de interés de corto plazo. Esta configuración global de tasas de interés bajas es una receta para que países emergentes reciban flujos de capital y crezcan rápido, pero también es una receta que en el pasado ha llevado a excesos en el mundo en desarrollo. Y por lo tanto es algo a cuidar. Voy a volver a ese tema que diría es el tema central de nuestro reporte. Hacia adelante es muy probable que haya una recomposición de los portafolios globales. ¿Qué está pasando al final del día? Que los países maduros han tenido aumentos de deuda grandes y por lo tanto su clasificación económica, su clasificación de riesgo, que venía subiendo en el tiempo a la par de la clasificación de las economías emergentes, ha sufrido un deterioro ahora último. Los ejes no son los mismos, ¿no? Las economías desarrolladas siguen teniendo ratings de crédito mejores que las de las economías en desarrollo. Pero la verdad es que se han deteriorado en los últimos años. Y las economías emergentes, en cambio, han seguido al alza. Y esto invita, ciertamente, a que los inversionistas muevan parte de sus inversiones hacia economías emergentes y crean este flujo de capitales. Y las magnitudes aquí asustan un poco. Estas líneas azules son los flujos de capitales efectivos a las economías en desarrollo. Esa línea roja que está ahí, esa barra roja, es cuánto sería el flujo de capitales si es que solo se reasigna un 1% del portafolio mundial que está en mercados desarrollados hacia economías emergentes. Y por lo tanto, muestra que la posibilidad de tener un aumento importante de flujos es mayor. Con una complicación adicional. La complicación adicional es que ha habido cierta falta de coordinación entre los países para acomodar estos cambios que se vienen. Como decía, los países avanzados tienen perspectivas débiles. Como hay una necesidad de consolidación fiscal, esperamos que las tasas de interés se mantengan bajas por un tiempo y eso va a hacer que haya cierto movimiento de flujos de capital hacia el mundo en desarrollo. Asia en particular y China específicamente todavía tienen un crecimiento muy dependiente de exportaciones, tienen algunos controles de capital, sus cuentas corrientes de la balanza de pago en superávit y por lo tanto no quieren tanto recibir estos capitales. Si no los reciben ellos, los recibirán otros, porque van a salir de donde van a salir. Aquí hay una muralla china a propósito. Y lo que pasa con esto es que esta descoordinación, si se quiere, lleva a que haya mayores flujos de capitales hacia algunas economías emergentes, que tienen que acomodar esto, sufren probablemente un riesgo de sobreapreciación, burbujas, etcétera, etcétera. Esta es la tensión básica que existe hoy día, que se ha discutido en el G20, que está hoy día en todos los diarios, ¿no? En suma, ¿cuál es el contexto que vemos para Latinoamérica y el Caribe?